Dale, pues. Ya, listo. Buenas tardes, yo soy Caitlin Medina Y yo soy Pablo Veramendi. y esta entrevista va a formar parte de nuestro curso de Fundamentos de la Publicidad. Es de mi agrado comentarles que aquí tenemos a Pablo Panda Quijada. Muchas gracias más bien por tu tiempo. Él es fundador de la agencia Publitec, quien tiene una amplia experiencia en la publicidad, en lo que es imagen y también diseño gráfico, además de un manejo excepcional en el social media. Vamos a comenzar ahora con las preguntas. Va a comenzar mi compañero Pablo. Sí. Primero queremos preguntarle un poquito acerca también de lo que es su agencia y cómo ha sido también estos procesos que tienen dentro. Entonces queremos preguntar primero, ¿cómo se originó la agencia Publitec? ¿Cómo fue el proceso de darle forma a esta agencia? Si nos puede comentar un poco. Sí, claro, Pablo. Mira, yo termino fundando una agencia publicitaria por mis años de experiencia en el área de la comunicación integral. Empecé como diseñador gráfico en el área laboral. Luego empecé a trabajar en el área de publicidad exterior. Fui escalando en cuanto a cargos y llegué a ser director creativo de agencias publicitarias. Y obviamente ya con los años de experiencia que uno tiene, el camino casi obligatorio de cualquier persona que se dedica tanto a la publicidad dentro de una agencia es armar su propia house agency o agencia de casa. Y eso fue lo que hice. Registré mi marca, registré mi compañía y empecé a trabajar por mi cuenta con todo lo que yo sabía hacer, publicidad, diseño gráfico, comunicación digital, todo lo que es el área de marketing digital, construcción de marca y bueno, empecé a dar a conocer mi marca desde cero y con el tiempo uno siempre se posiciona en el mercado. Claro, sí, es muy interesante lo que nos comentan, todo este proceso que has tenido y creo que también lo interesante es justo cuando lo que nosotros sabemos lo compartimos con otras personas, cuando ya formamos un grupo, traemos distintos saberes de las nuevas experiencias también que nos comparten ellos. ¿Cómo también se ha organizado tu agencia? ¿Cuál crees que es el punto que tal vez lo hace diferenciarse de los demás, que lo hace destacar de otras agencias en el caso de la tuya? Mira, en el caso de la mía, lo que más destaca es que nos convertimos en una agencia que no solamente presta servicios de diseño, de construcción de marca o de comunicación digital, sino que yo por ser docente y por haberme dedicado tantos años al área educación, me terminé convirtiendo en una agencia publicitaria especialista en eventos educativos y formativos. Esa es la diferencia, que nosotros, aparte de todos los servicios que hacemos, brindamos consultorías, asesorías, talleres y conferencias en el área de la comunicación. Sí, creo que es muy interesante eso, ese apartado de dar un enfoque, creo que educacional a lo que nos apasiona en este caso. Es así. Sí, Que de hecho, Pablo, te comento que cualquier área profesional que se enfoque al área de la educación prácticamente tiene el éxito asegurado, porque ya las marcas no buscan vender productos y servicios, sino experiencias. mm, Y una de las cosas que puedes tú brindarle a cualquier tipo de espectador, de cualquier tipo de línea de negocio, es educación. sí. Creo que es un punto muy importante para remarcar en un negocio. Es así. Continuando con las preguntas. No se te escucha, Katie. Perdón. Nuestra tercera pregunta sería, bueno, nosotros sabemos que el proceso creativo es muy riguroso, pero todo empieza desde una idea. ¿Qué es lo que hacen en tu agencia para que las agencias fluyan? Las ideas fluyan. Las ideas, mira, si supieras que la generación de ideas no es tan rigurosa, puede ser algo que sale de la nada, pero generalmente la creatividad no parte de la nada, parte de la investigación, parte de la observación, del análisis. Muchas personas piensan que la creatividad es algo innato en una cierta comunidad o en una persona. Y no Ujú, es así. Ciertamente hay personas que nacen con un poder creativo, esas personas que dibujan, esas personas
que hacen manualidades o que tienen un talento artístico como el canto. Eso es un talento innato. Pero las personas que no nacen con eso pueden desarrollarlo fácilmente y lo pueden desarrollar con estudio. La creatividad también se puede presentar cuando tú te nutres de mucha información. Cuando tú, por ejemplo, vas Claro. a crear una marca, un logo, y vas a Google y investigas sobre la misma línea de negocio. Por ejemplo, yo voy a montar un emprendimiento de panadería. Yo me meto en Google y busco panaderías artesanales y voy a ver millones y millones de ideas. Y en ese momento llega la musa, en ese momento llega la inspiración. Pero fíjate que si yo no hubiese investigado, la musa no se presenta. Muchas personas llegan, se sientan en la computadora y dicen, hoy no estoy creativa o no estoy creativo. Claro, Eso Busca la no, inspiración. sí, no eso es- no sucede de esa forma. La musa claro, no no va a llegar sueltan, sola. no buscan la chispa que les desencadene Es esa toda. correcto. Mientras tú seas una persona que estás buscando constantemente esa chispa, la chispa llega, pero la tienes que desarrollar y tienes que también desarrollarla con mucha observación, ser curioso, ser una persona con una buena vida. La vida sana también te permite desarrollar muchas ideas. Hacer ejercicio, Claro. oxigenar el cerebro, comer sano, todo eso tiene que ver con creatividad. Interesante, no sabía. Claro, entonces es algo que vas formando desde cero, no es algo Sí. que está ahí nada más. Interesante, la verdad. Bueno, la otra pregunta sería, em, si estás de acuerdo con lo siguiente, ¿no? De si el humor y la creatividad es difícil de tener uno sin el otro. ¿Usted genera este ambiente en su agencia o es como el ambiente ideal que usted considera para su agencia? Mira, es el lenguaje de mi marca, de hecho. Si te metes en mi cuenta personal, soy Pablo Panda, yo me convertí con el tiempo en un generador de contenido humorístico, con un Mm, lenguaje disruptivo y un lenguaje un poco diferente al de cualquier docente, porque entiendo que el humor es una herramienta fundamental tanto para la educación como para la comercialización de productos y servicios. Es un insight obligatorio para crear una campaña publicitaria, el humor, porque es una emoción que conecta de forma directa con las personas claro, y conecta de forma directa positivamente. Todo lo que es el humor y el buen humor siempre va a vender mucho más que cualquier tipo de comunicación racional o emocional. Pero el humor sí, sin duda, es parte del lenguaje de mis dos marcas, mi agencia y también mi marca personal. Y yo utilizo mucho el buen humor para poder hacer la promoción de mis servicios. Siempre, nunca lo dejo de lado. claro. Sí, es algo que puede conectar fácilmente con los demás en realidad. Claro, Algo la que es risa. serio te mantiene así como un... Muy, Bueno, muy Y tú ahora rígido. lo, sí, claro. Y tú lo ves en las marcas que son muy rígidas, con un lenguaje muy rígido, en comparación a las marcas que son más cercanas con las personas, que generan conversaciones con las personas y que utilizan el humor. Y tienen muchos memes en la cuenta, la gente se ríe, se entretiene. Y obviamente como resultado de consumir ese tipo de contenido viene la venta del producto y del servicio, sin duda. Claro, como que Claro. enfatizan un poco más con ellos, la marca no se siente tan distante de esas personas. Ajá, como una Claro, Y clase de ese proyección del cliente en la marca. es correcto, y ese es el poder de las redes sociales del hoy en día. Porque antes, en el año 80 90 no habían redes sociales y el consumidor no tenía posibilidad de llegar a conversar con el CEO de la compañía. No tenía posibilidades de hablar directamente con los dueños de la compañía. Ahora tú puedes escribirle a un artista o una influencia muy, muy, pero muy elevada en el mercado y te responde. Entonces esa cercanía es importante porque detrás de un dispositivo hay personas, sin duda, que entender las redes sociales se trata de humanizarlas también. Claro. claro. Y ya bueno, continuando también un poquito con las preguntas, queríamos preguntarle también algo acerca un poco también de cómo se siente usted en su trabajo. Usted, como nos comenta justo lo del humor, creo que imagino que tú sí te diviertes con lo que haces, disfrutas tu trabajo. Tal vez qué parte de tu trabajo te agrada más. Comentarnos un poco de eso. Yo sin duda que disfruto mi trabajo porque yo ya no siento que es un trabajo. Imagínate lo importante que es saber elegir tu profesión y a lo que te vas a dedicar toda tu vida. Porque yo, fíjate, cuando estoy diseñando estoy sumamente feliz,
cuando estoy haciendo asesorías y consultorías, que es ayudar a las personas a mejorar, todavía más aún estoy feliz. Lo que más me llena, sin duda, es la docencia. Yo soy, afortunadamente, un profesional muy integral. Yo me gradué en la parte de publicidad, soy publicista de carrera, pero también hice mis especializaciones en diseño gráfico. Y como trabajé en agencias publicitarias, tengo también mucha experiencia en social media, en manejo de crisis, manejo grupos, hago conferencias, es decir, yo hago muchas cosas a diferencia de otras personas que se especializan únicamente, por ejemplo, en diseño o solamente hacen campañas publicitarias. Yo todo lo que hago lo disfruto y eso es lo que me permite sentir que nunca estoy trabajando. Todo Claro, lo que yo hago es como parte de mi día a día de felicidad, porque todo desde que me inicio hasta que termino el día siento la motivación porque es lo que amo, lo que más me apasiona. sí, creo que es un buen factor tener esa pasión detrás. Y creo que justo todo lo que nos comentas de esas mini actividades que se desprenden, todo partió de este lado de la publicidad que nos comentas. Todo, y creo que la potenciación de la docencia es muy importante. Creo que más por el lado que nos comentas de las experiencias y demás. Y bueno, otra pregunta también que teníamos es que si la creatividad es un factor importante que puede generar cualquier persona, ya que como lo comentas también, podría ser que la mayoría de las personas lo aplican constantemente en su día cotidiano por X razón que se le ocurre una forma de que pueden llegar más rápido a su trabajo, tal vez una manera de ahorrar cierta cosa en su casa. Pero, ¿cuál crees que sería la diferencia que marcaría una persona tal vez común de un publicista? Esa diferencia en la formulación de las ideas que tienen ellos. Qué buena pregunta, Pablo. Mira, la diferencia entre un publicista y una persona que genera creatividad de forma empírica es el sistema que aplica. Porque el publicista, como ya probó en el mercado un cierto sistema, ya sabe cuál es el que funciona. Esa es Mm, la diferencia. Es la forma en la que él hace la creatividad efectiva. Porque los diseñadores, los publicistas, las personas que ya están, como quien dice, profesionalizadas en cierto sector, ya tienen un sistema que funciona. Y en el momento de que llegan los clientes, ya sabe cuáles son los caminos correctos. En cambio, la persona que hace cosas de forma aleatoria, empírica, tiene que primero probar. Y en ese momento de probar es que tú vas a poder evaluar si cambias el método o continúas adelante con un método que funcione. En cambio, los publicistas, los diseñadores ya saben cuál es el método que funciona y lo aplican de forma directa. Esa es la diferencia. sí, creo que sí, que se remarca mucho esa diferencia que tienen esas dos, al menos dos categorías de personas. Eh, pero sí, esa creatividad y al menos las ideas que nos comentas justo en un inicio de que es algo que se forma, creo que es a su vez algo que el publicista tiene un poco más desarrollado, más ya lo complementa con sus estudios. En cambio, Claro, creo que normalmente las otras personas a veces confundimos un poquito lo que es ese amigo que dice cosas graciosas y las dice rápido. Entonces a veces le decimos, no, tú eres recreativo con lo que dices, ¿no? claro. Creo que nos vamos un poquito por ese lado más, Sí, cuando pero hablamos. imagínate una persona que hace lo mismo que ese amigo, que habla rápido, que lo hace de forma creativa, que tenga estudios, que tenga procesos y que tenga una organización. Es decir, Claro, estaría por encima del nivel de esta persona. claro, le faltaría esa parte, esa formación que tiene un publicista Claro. ya detrás. Claro. Y lo más importante, no tanto la formación, sino el haber probado ya el sistema. Claro, Si ponerse ya tú, en el lugar del cliente, por así decirlo. claro, cuando tú lanzas, fíjate lo que sucedía con los negocios antes. Y les voy a invitar a que lean el libro Lean Startup. ¿Ok? Ujú. La Ujú. técnica Lean Startup los invita a crear un prototipo, no el producto final, sino un prototipo del producto, lanzarlo al mercado y probar a ver si funciona. Y recoger el feedback de las personas para que las personas sean quien validen tu prototipo y tú puedas mejorarlo. Antes nosotros lanzábamos un producto al mercado como el producto final sin haber probado y por Ujú. eso
márgenes de error y de fracaso eran muy elevados, porque uno pedía un Claro. financiamiento en el banco, lanzaba un producto final y se encontraba con que nunca lo vendían porque tenías un producto ya posicionado o tenías un competidor muy fuerte o simplemente el producto no funcionaba. Pero ahora tú tienes la posibilidad de hacer un prototipo, la técnica del prototipado, y lanzarlo como una prueba y preguntarle a la gente, ¿te gusta, no te gusta, te parece dulce, te parece salado? Bueno, vamos a mejorarlo en el proceso y eso te Ujú. permite generar un proceso de aprendizaje validado por la gente para mejorar el prototipo. Entonces, lo más importante del proceso de la creatividad y del sistema es que lo pruebes primero, lo pongas a prueba, recojas el feedback y lo mejores. Claro, qué mejor feedback que de la persona a quien se la vas a vender, ¿no? Claro. Claro. Bueno, ahí, la siguiente pregunta es, ¿qué actitudes crees que son necesarias para un publicista? Mira, creatividad, obviamente, pero ya hablamos de que la creatividad puede que se desarrolle Claro, con mucha información, ujú, con mucho desarrollo. Tiene que ser una persona muy motivada y esto cae en lo trillado, una persona que esté segura de sí misma, una persona que crea en su proyecto, porque cuando nosotros salimos al mercado sin creer en el proyecto y estando inseguro, la inseguridad se refleja en el producto o en el servicio que estamos vendiendo. En cambio, cuando nosotros claro, sabemos que el producto funciona y lo reflejamos, le transmitimos esa seguridad al posible consumidor y confía más en esa posible compra. Pero claro. depende del que está tratando de vender ese producto. Entonces tiene que ser una persona bien motivada, bien segura de lo que está haciendo y que confíe en su proyecto. El entusiasmo es fundamental para cualquier área de la creatividad. Claro. ¿Y cuál crees que es el principal problema de algunas agencias? Por ejemplo, puede ser que o bien no conocen bien a sus clientes o es porque se les hace difícil generar ideas atractivas. Mira, yo creo, Kai, que el principal problema de las agencias hoy en día, primero es querer abarcar todas las áreas de la comunicación. Eso es casi imposible, ¿no? Mm, El trabajo de una agencia, obviamente, puede ser subcontratar servicios para poder abarcar todo lo que un cliente requiere para ciertas campañas, ¿no? Pero querer abarcar todo y no ser especialista en todo es el grave error de las agencias. Obviamente es mi consideración. Y otra de las cosas que yo veo en las agencias publicitarias es que dentro del proceso de las agencias publicitarias hay mucha burocracia. Es decir, hay personas por encima del talento que no permiten que el talento se desarrolle adecuadamente. Y a veces el talento tiene muchas más capacidades de las personas que están arriba y las personas que están arriba son las que no permiten que las ideas se desarrollen adecuadamente. Entonces, claro. podemos estar hablando de un brainstorming de 3, 4 horas, 5 horas, de donde no sale ninguna idea, porque cierto grupo de CEOs o directores están como obstaculizando el camino. Entonces, la creatividad tiene que fluir, tiene que tener ideas frescas, mente abierta, de hecho. Y a veces en las agencias publicitarias esa burocracia lo, lo impide un poco. Claro. Sí, tienes mucha razón con eso en realidad, ¿ah? Sí, son como Sí, una pared que limita las ideas. O sea, a veces creo Ajá. que es lo que podría ser el caso como que les digan que no metan ideas de algún tipo en específico. O sea, como que les van poniendo como que limitaciones así chiquitas de que no hagas tal cosa, no mira, hagas tal. yo les podría poner millones y millones de ejemplos. Yo estuve en una agencia donde tenía debajo de mi cargo a 80 personas. Ujú. Y las 80 personas no publicaban un post en redes sociales porque estaban esperando un correo electrónico que les aprobara la publicación. No tenían la capacidad de decir, ya yo lo revisé, ya no tiene errores, ya está bien balanceada la publicación, yo me voy a arriesgar a publicar. O sea, no tenían la capacidad de repente
promover una idea nueva porque se salía desde el proceso creativo de todo el departamento. Entonces, de verdad que dentro de las agencias hay mucho freno a la creatividad, muchísimo, muchísimo. Poner trabas. Demasiadas trabas para el desarrollo de las ideas y suena un poco raro porque generalmente uno asocia agencia publicitaria con lo más creativo y en Claro. realidad tú ves pequeñas agencias de dos, tres cabezas creativas que funcionan mucho mejor. Una persona bien capacitada, con mucha motivación, te puede hacer el trabajo de 10, 20 personas de una agencia publicitaria. Una sola persona puede redactar, puede tomar fotos, puede filmar, puede hacer social media y hasta puede salir a cubrirte un evento. Una sola persona. Pero entonces, claro, no, la filmación la hace solamente el departamento audiovisual. No, solamente el diseño gráfico para el departamento de arte. Y así empieza la burocracia a un proceso de creación de una campaña que puede durar una semana, te dura hasta 3 meses. Ese es el problema de la agencia. Se alarga un montón, entonces. Demasiado, Se demasiado. complica mucho, creo. A ver. Ya. Ahora, bueno, continuando con lo que íbamos hablando respecto a tu agencia, te queríamos preguntar también, ¿cuál crees que son los puntos más importantes para un brief que les ayuda a conocer a detalle a sus clientes? Mira, es algo interesante esa pregunta porque casi todos los clientes llegan sin briefing. El briefing es una herramienta súper poderosa para poder levantar no solamente campañas publicitarias, sino yo diría hasta contenido de redes sociales. Del briefing sale la filosofía de la marca, sale la historia de la marca, salen datos de la competencia, del mercado. El briefing es todo. Generalmente las marcas inician su proceso de comunicación sin este documento. Y sin este documento tú no puedes hacer un brochure, que es una presentación corporativa, no puedes sacar contenido de las redes sociales porque ¿de dónde diablos sale la información de la compañía? A veces vemos community que están improvisando la información, solamente buscando fotos aleatorias e inventando información de la competencia, pudiendo tener un briefing. Entonces, con los años de experiencia que yo tengo, me he dado cuenta que las marcas vienen siempre a la agencia publicitaria sin el bendito briefing. Entonces es responsabilidad de algunas agencias, o por lo menos en mi caso, hemos creado un método que se llama la guía de inmersión a la marca, donde nosotros creamos el briefing de la marca antes de iniciar cualquier comunicación, bien sea digital o bien sea tradicional, para que el cliente, luego de que nos contrate, les quede su briefing, le quede su documento. Y el documento se construye desde el inicio como si la marca estuviese iniciando desde cero. ¿Cómo se llama la marca? ¿De dónde salió el nombre? ¿Cuál es la filosofía de la marca? ¿Cuáles son los valores de la compañía? De allí, de esos valores, vamos a identificar los atributos que están por encima del principal para poder potenciar lo mejor que sabe hacer la empresa a nivel publicitario. Y de allí construir una filosofía, una historia única que pueda comunicar los valores de la compañía. Pero es un trabajo de hormiguita, Es un trabajo bien detallado, ¿no? Para hacerlo súper desde la detallado. base. Claro. Desde el inicio, nosotros Ujú. podemos identificar fortalezas y debilidades para esas fortalezas o esas debilidades convertirlas en fortalezas, esas fortalezas construir un dialecto o un mensaje publicitario, esos mensajes publicitarios llevarlo a las plataformas de redes sociales, hasta la descripción de la misma red social, tú ves cuando una marca tiene o no tiene briefing. Cuando tú ves una empresa que describe la marca como el producto de mayor calidad, con la mejor tradición, ya tú te das cuenta que esa marca no tiene briefing. Porque, a ver, la calidad no se puede comprobar hasta que el cliente compre el producto o el servicio. En cambio, si tú me Claro. hablas de unos valores de la marca, un lenguaje de la marca, algo único que la diferencia de la competencia, tú te das cuenta que entonces es una marca un poco más elaborada. Claro, parten Mm. de muchas cosas generales, como dices, sin una base, no tienen ese respaldo de saber de la marca. Entonces, como que dicen puras cosas que no, tal vez ni tienen nada que ver, o a veces van fuera del mensaje de lo que quiere decir la Es marca. así.
Y cómo eso se puede notar clarito, ¿no? No me Sí, dio cuenta de ese detalle que mencionas. cuando tú ves a dos marcas que se dedican a la misma línea de negocio y ves una que tiene una filosofía diferente a lo que vende, vamos a poner un ejemplo, trajes de baño. Entonces, tú ves que la marca de trajes de baño siempre son iguales. La mejor costura, la mejor licra, la comodidad. Ajá, pero ¿cuál es la filosofía de la marca? ¿Cómo es el lenguaje de la marca? ¿Qué percibe la persona cuando la marca le habla a nivel digital? Todo ese tipo de cosas son los atributos que tú construyes con un parlamento publicitario y la haces diferente a la que tiene la mejor costura, la mejor tela y los mejores acabados. Pudiendo tú construir, por ejemplo, somos una marca que se adapta a tus necesidades y a tus gustos modernos. Fíjate que aquí estoy construyendo una filosofía. No te estoy Claro. vendiendo de forma directa en el perfil. Y Como así se más construye el autenticidad brief. también. Tiene que la persona que construye un briefing saber un poquito también de publicidad. Claro, es todo un Claro. proceso. Y ahora, también justo partiendo de esto, o sea, cuando ustedes tienen un nuevo cliente, ya en este caso, como nos mencionas, parten de construir este brief, pero luego cuando ya pasan a la parte de las ideas, ¿cómo dan este proceso en su agencia? ¿Tienen algún, tal vez un modelo, una guía de la que siempre se basan o parten siempre de una manera diferente cuando ya van procesando las ideas para un cliente en particular? Generalmente siempre se tiene que tomar la necesidad del cliente, porque por más propuestas que traiga una agencia de ideas, el cliente siempre viene ya con una idea desarrollada. Entonces, se Ujú. pierde mucho tiempo a veces proponiendo un montón de ideas que no toman en consideración la necesidad del cliente. Ahora, no es solamente la necesidad del cliente y esa frase trillada que nosotros escuchamos de que el cliente tiene la razón es totalmente falsa. El cliente no tiene la razón. El cliente acude a la agencia publicitaria porque tiene necesidades y con nosotros va a cubrir esas necesidades. Hay que hacerle entender a veces a los clientes que la agencia es la que tiene la razón y tiene los conocimientos y las herramientas para poder solventar la problemática que se le presenta a los clientes. Cuando el cliente ya entiende que el que tiene las ideas creativas, las herramientas y las posibilidades de satisfacer esas necesidades es la agencia, el cliente pone por debajo de las posibilidades sus ideas. Luego de que tú escuchas las ideas del cliente, tienes que escuchar las ideas del público, las necesidades, sobre todo del público objetivo al que tú vas a dirigir cualquier campaña publicitaria. Porque es la necesidad del público objetivo la que tú tienes que satisfacer, no la del cliente. Entonces, al momento de que ya tú tienes el briefing construido, que ya tienes insumos y tienes herramientas, y cuando hablo de insumos, fíjate que para hacer una campaña publicitaria necesitas insumos textuales y también necesitas insumos multimedia. Necesitas fotos, necesitas videos y necesitas también los textos. Los textos ya los tienes porque construiste el briefing, pero ahora necesitas levantar archivos multimedia. Llámese foto, llámese video. Y allí es donde tú te sientas con el cliente para poder determinar cuáles son los formatos que vas a utilizar, cuáles son esos archivos multimedia que vas a levantar y se tiene que hacer obligatoriamente una producción. Se tiene que levantar un storytelling, se tiene que levantar un libreto o un guión, se tienen que tomar fotos o videos y luego de que tú tienes insumos textuales, insumos multimedia, viene la generación de ese contenido creativo que viene tomando en consideración la necesidad del cliente, tomando en consideración lo que le gusta a la gente que sigue esa marca y compra ese producto y tomando en consideración todo lo que es la experiencia de una agencia publicitaria. Es como decir un trabajo mancomunado. No es solamente de la agencia, no es solamente del cliente, tenemos que también tomar en consideración la experiencia del consumidor. Claro, porque Ah, a veces lo que siempre, creo que a veces lo que ocurre es que algunas marcas quieren sobreponerse de lo que dice la agencia y tienen un millón de ideas y tal vez quieren que la agencia sea un mago y le diga a a su público, oye, mi producto es todo esto y quiero que todito esto le hagas quedar claro a la gente de mi producto. Y claro, si al público le das un millón de ideas, pues obviamente se va a sofocar y no vas a ver, o sea, tu producto es esto y esto, pero Claro. claro, no con lo cuál de vas a esas cosas hacer me con algo quedo? en específico, Claro, Es que ¿no? partimos a lo que yo les decía hace minutos.
El cliente te busca como agencia publicitaria para solucionar un problema que él no puede solucionar. Si él va a poner por encima de la experiencia de la agencia lo que el cliente quiere, la pregunta sería, ¿por qué entonces acudiste a la agencia? Tiene que el cliente ya venir con la mente abierta y dejarse guiar y dejarse asesorar. Eso es imprescindible al momento de contratar una agencia publicitaria. Obviamente las agencias publicitarias también tienen que ser un poco flexibles, porque ningún cliente va a pagarle un porcentaje de la campaña a una agencia sin que tomen en consideración sus ideas. Pero a veces las ideas de los clientes son un poco inalcanzables. Y depende también de algo muy importante. Yo lo comparto en todas mis redes sociales siempre. Depende también del presupuesto. La idea que tiene el cliente de lo que se va a comunicar también se puede materializar con un alto presupuesto o con uno muy bajo no se puede. Entonces, a veces el cliente tiene muchas expectativas de una idea, pero no tiene plata para pagarla. Y no se puede materializar una gran producción si Claro, no, como decimos nosotros en nuestro país, si no te bajas de la mula, si no pagas lo suficiente, claro, lastimosamente no puedes llevar a cabo la idea. claro. Ah, interesante. Justo aprovechando este tema de las marcas que contratan y así, estas agencias de publicidad, quería preguntarte, en tu empresa, ¿cuáles consideras como las marcas con las que mejores has trabajado? Como que Mira, con las que ha habido una sincronización, por decirlo, en eh, ideas o proyectos. las agencias siempre van a tener diversas marcas, ¿ok? Tanto marcas pequeñas, emprendedoras, marcas amateur, como de repente marcas grandes. Yo como vengo de otro país, posiblemente te nombren varias marcas y no logres identificarlas. Actualmente tenemos todavía clientes en Venezuela y grandes corporaciones de Venezuela y las seguimos manejando a distancia. En Perú tenemos marcas muy pequeñas, no tenemos un Inca Pharma, no tenemos un Gloria, que tú puedas decir, mira, las identifico. Lo que sí es cierto es Mm, que a la agencia no le interesa la línea de negocio a la que se dedique su cliente. El trabajo es igual, es profesional, es un trabajo bien hecho con un diagnóstico. La diferencia entre una agencia y una persona que se dedica al trabajo freelance es esa diferencia entre analizar en qué posición está el cliente en el mercado, cuáles son las herramientas que necesita y también el manejo del presupuesto, que es importantísimo. claro. Ah, sí, en realidad sí, no sabía, bueno, aún no habíamos hablado sobre el tema de las marcas acá en Perú. Pero qué chévere que todavía puedan mantener así a distancia marcas grandes encima de Venezuela, porque creo que eso no es nada fácil. Nosotros, por ejemplo, hay una marca, después se meten en redes sociales, se llama Purex de Venezuela, así como suena, Purex, con Z al final. Ellos tienen una marca de jabonería que se llama Fit, y si tú buscas en redes sociales Fit, nosotros desde aquí estamos manejando las redes sociales, hacemos sus vallas publicitarias, hacemos todos sus empaques y orgullosamente en los anaqueles de Venezuela, en los supermercados, todo lo que son jabones líquidos, jabones en polvo y toda la línea de productos de limpieza de esa gran corporación, la seguimos haciendo nosotros desde acá. Es una cuestión de mantener una buena relación con los clientes y que el cliente confíe en nuestro trabajo. El trabajo de comunicación se Claro, puede hacer desde cualquier lugar del mundo. Creo que también ahí influye un poquito supongo que hay la que ser región. como bien organizado. Ujú. Sí. Sí, creo Y que es lo también que te influye asegura ahí. una agencia Ay, también, la organización. La agencia, a Eso justo. diferencia creo de que un me está freelance, fallando mi señal. te asegura una Ah, planificación, una perdón. organización. Sí, creo que sí. Claro. A ver, y entonces la segunda, bueno, la otra pregunta es, una vez que ustedes continúan con todo este proceso que nos mencionas, aparte de la idea, ¿cuál crees que es la parte como más complicada de la que se tiene que hacer muchas pruebas para estar seguro de que están yendo por buen camino? Les hablaba al inicio de la entrevista del método Lean Startup. ¿Se acuerdan?
de hacer muchas pruebas en el mercado para poder determinar si funciona o no funciona. Esa es la vida. Equivocarse muchas veces y probar muchas veces para poder determinar si en verdad funciona o no funciona. Si cometemos el error de gastar todo el presupuesto del cliente en una idea que no funciona, lastimosamente no tiene retorno la inversión del cliente y obviamente no te van a contratar más nunca. El cliente lo que busca es retorno. Y cuando hablamos de retorno, hablamos de ventas. Toda campaña publicitaria lo que busca es vender, indiferentemente de que sea una campaña sin fines de lucro o una campaña social o una campaña de ayuda. Todas buscan vender algo. Cuando hablamos de campañas sociales, bueno, obviamente son sin fines de lucro, pero sí en realidad necesitas algún tipo de retorno. Toda campaña necesita vender algo. Entonces, el publicista lo entiende. La persona que se dedica a crear campañas entiende que toda inversión necesita generar un dividendo. Y esa es la función de la agencia publicitaria. Tratar de que todo lo que hagamos a nivel de acciones publicitarias tenga ventas, bien sea de productos, bien sea de servicios, y en el caso de creadores de contenido, ideas, seguidores, crecimiento. Entonces ese retorno hay que calcularlo, hay que ponerse un objetivo claro. Con esta campaña vamos a obtener cuántas ventas, cuántas personas van a ver la campaña, cuánto retorno estamos obteniendo de la campaña. Ah, ya como proyectando a futuro mientras lo van avanzando todo. Sí, porque si no sería una campaña informativa y no hubiese ningún tipo de retroalimentación de la misma. Es decir, yo armo una gran producción para que la gente se entere de algo y no me enteré si tuvo resultado. Sería tonto gastar un presupuesto solamente para informar. Y fíjate que la función de la publicidad no es solamente informar, es solamente el primer objetivo, pero también busca persuadir y busca recordar, que la gente recuerde la marca y que la gente sienta la necesidad de comprarla. Entonces, no es solamente informar. Ah, mira, qué chévere todo eso que tiene que haber siempre un retorno, así sea hasta sin fines de lucro. Claro. Mira, Eh, yo te voy a poner un ejemplo muy cómico. Cuando ustedes van a la iglesia, si son católicos, al final de la iglesia, ¿qué hacen? el Cuando diezmo. termina la iglesia, Claro. te cobran el diezmo, Ujú. te cobran la misa. Entonces, la gente no logra ver que cualquier cosa sin fines de lucro siempre tiene un lucro. Cuando tú vas a hacer una campaña social de ayuda, vamos a ir el fin de semana a recoger basura en la playa de Chorrillo. Perfecto. Tú vas, pero tú necesitas bolsas, necesitas rastrillos, necesitas palas. ¿Y cómo recolectas todo eso? ¿Cómo lo reciclas? Necesitas dinero. Entonces hay una empresa sin fines de lucro que te apoya con los insumos, te apoya, pero todo es gasto. Y esa empresa Claro. necesita el retorno. Ese impulso que le dan las empresas privadas a las empresas sin fines de lucro. Es que sin fines de lucro no quiere decir que son gratis. No, no. Sin fines de lucro quiere decir que te ofrecen el servicio de forma gratuita, pero ellos para poderlo dar necesitan dinero. Por eso contratan agencias publicitarias, para que la campaña comunicacional genere ese retorno, siempre. Claro, ahí Ah, es lo que estaría cambiando ahí sería en este caso el mensaje y el objetivo que tienen con esa campaña, como nos Es menciona. correcto. Allí es donde conocemos entonces la diferencia entre publicidad y propaganda. Claro, Propaganda es propagar una información para cambiar conductas de las personas. Publicidad busca informar, persuadir, recordar y vender productos y servicios. La diferencia está en el fin comercial y en el fin informativo. en claro, sí, comerciales. claro, sí, ya tiene un poquito más de sentido todo ello y creo que algunos también creo que confundimos un poco esas dos concepciones que se tienen Sí, y ocurren a veces estos problemas que tal vez, bueno, no me he percatado si existió, al menos aquí, si hay una campaña que ha visto su objetivo, entre comillas, de solamente informar y haya quedado. Eh, creo, tengo un vago recuerdo de que tal vez hay alguna que hizo de una especie de anuncio que únicamente creo que pusieron una especie de modelo en unos afiches, pero creo que ahí nomás quedó. No sé si posteriormente tal vez era como un proceso de que luego era primero solamente eso y luego tal vez iba como que claro.
Es que plasmar en mira, otra cosa más. todo ese tipo de campañas donde tú no identificas el retorno, en algún momento te tienes que escanear un código QR, en algún momento tienes que ir a un landing page a registrarte. Ese es el retorno, porque estás creando, si no estás creando un pote donde cae dinero, estás creando una base de datos. Y en esa base de datos posiblemente te va a llegar un correo electrónico, te va a llegar un mensaje o te va a llegar una llamada. Allí es donde está el retorno, cuando tú puedes materializar ese posible cliente y convertirlo ya en un lead, un cliente que ya compra tus productos y tus servicios porque está interesado. Y ese es el fin de cualquier campaña. No informar solamente, sino crear leads para que te puedan comprar, para que se puedan interesar en tus productos y tus servicios o en tu campaña o tu idea de negocio. Sí, Wow. creo que es lo adecuado también que... Y creo que también justo en ese que te menciono, tal vez, y puede que yo no haya visto lo que continuaba, pero creo que imagino que es como un proceso que ese afiche que probablemente yo había visto, tal vez tenía una continuación en algo más, y ese Claro, algo era lo que llevaba a lo que tú justo nos mencionas. es así. Eso ya sería como parte también de esta pregunta que te quería hacer, de cuando ya ustedes ya tienen la idea formulada, investigada, conceptualizada, ya todo el proceso y ya van a publicar ya necesitan publicar esta campaña. ¿Cómo hacen la ejecución ya en el público? ¿De qué manera? ¿Cómo ya se explayan al momento de ya dar esa idea? Mira, dependiendo también de los canales de comunicación activos que tenga la marca. Porque hay marcas que creen que porque ahora todo es digital, es solamente redes sociales y eso es totalmente falso. Las grandes marcas te utilizan campañas publicitarias de exterior, es decir, vas a ver vallas publicitarias, pendones, afiches, volantes, eso es publicidad impresa de forma tradicional. Nosotros tenemos publicidad online y tenemos también publicidad offline. Y va a depender de cuáles son los medios que va a utilizar la marca para difundir una campaña. Cuando se arma una campaña, es una serie de anuncios publicitarios en diferentes formatos con el mismo fin y el mismo objetivo. Es decir, nosotros lo podemos llevar, si el cliente tiene un gran presupuesto, a vallas publicitarias, exterior, publicidad interior, en autobuses, en guaguas, en metro. Nosotros podemos llevarlo a la parte BTL, que es publicidad creativa, y Sí, podemos sí. poner publicidad en los pisos de los centros comerciales, vallas con iluminación y 3D. Podemos hacer millones de cosas a nivel de street marketing, que eso también es BTL. Y aquí no estoy hablando de campañas digitales todavía. Entonces, obviamente sí, el mayor impacto de hoy en día es la campaña digital, pero no necesariamente tú tienes que hacer una campaña publicitaria en medios digitales. Puedes complementar medios digitales con medios tradicionales y funciona muy bien porque por aquí, por ejemplo, aquí en Perú, se mueve mucho la prensa, se mueve mucho la radio. Entonces tú puedes complementar campañas digitales con radio y prensa y te funciona de maravilla. Hay otros países como en el mío, Venezuela, no hay ni papel ni se escucha radio porque los medios están restringidos. Entonces, ¿para qué invertir en campañas auditivas o en campañas de publicidad exterior si te sale sumamente costoso porque no hay insumos? Pero en Perú no. En Perú vas a cualquier kiosco y está lleno de periódicos y todo el mundo compra periódicos. En los supermercados Ujú. se compra periódicos. Entonces, ¿cómo no invertir en publicidad impresa? Tienes que obligatoriamente proponerle al cliente distribuir su campaña en los diferentes medios online y combinarlos también con los offline para que tenga mayor repercusión la campaña publicitaria y ni hablar de radio. Tú te montas en cualquier transporte público o en un taxi y lo que están escuchando es radio. Radio, sí, Sí, Ninguno tiene en cualquier Spotify parte. puesto. Entonces, No. allí vemos la repercusión que puede tener una gran campaña publicitaria distribuida en los medios adecuados. Claro, sí, Claro, ahí mira. ya es también un poquito ya la parte de la investigación dada de que tú ya conoces el contexto del lugar, el contexto cultural, las Sí, costumbres que tienen también las personas ahí, y es más así. como Sí, nos comparas tú con lo que dices que nosotros acá sí, la Claro. radio es algo muy, muy, muy habitual, que en cualquier lugar siempre hay una persona que está escuchando radio, hasta cuando visitas a tus abuelos hay un radio prendido, sí o sí. En los Y esto, almuerzos Pablo, siempre hay un tiene que radio ver, prendido. esto tiene que ver, Pablo, también con el conocimiento de la persona en cuanto a publicidad. Fíjate que
Si le das tu campaña publicitaria a un influencer, no le va a pasar por la cabeza incluir medios tradicionales, porque no lo conocen, de hecho. Y el otro tema cultural, indiferentemente del sitio donde tú te encuentres, si tú sabes de publicidad, tú sabes que lo primero que tienes que investigar es el mercado donde vas a lanzar la campaña publicitaria para poder adaptar esa campaña a la cultura. De hecho, Claro. no sería la misma valla publicitaria en Cusco que en Lima, porque No, el claro que no. dialecto cambia, el dialecto es distinto, el mensaje sigue siendo el Ah, mismo, pero el título tiene que cambiar. El lenguaje allá es distinto al del limeño. Entonces, tiene que obligatoriamente la persona tener conocimientos de comunicación integral. Eso es indudable. claro. O sea, no basta con solamente investigar como a nivel de todo el país, sino también por departamento, Sí, porque ¿no? el lenguaje cambia, el dialecto cambia. El dialecto, estamos hablando de la forma en la que se expresa una comunidad. Viene Claro. siendo el mismo español, pero de repente allá ustedes tienen muchos dialectos, quechua y el otro y el Sí. otro. Entonces, tienes que adaptar la campaña al dialecto de la localidad para que tenga éxito. Si no, simplemente cuando la persona vea el mensaje no lo entiende o lo rechaza porque no está en mi dialecto. Claro, no hay una como una proyección de la persona en la Claro. publicidad o en lo que escucha. Porque dicen, no, esta campaña es para los limeños, no es para mi dialecto. Sí, eso Claro. eso he visto que ocurre varias veces también. Y lo hacen las grandes marcas. Lo hacen las Sí, sí, grandes marcas como Inca Kola. Adaptan su comunicación, si es para una localidad, para que la repercusión sea positiva. Claro, hay que tener eso bien presente. Sí. Más bien, em, queríamos saber cómo fue que a ti te interesó esta carrera y también cómo fueron tus inicios como publicista, porque para llegar ya a tener tu empresa y manejar bien todo eso no es fácil, ¿no? Hay que estudiar bastante, hay que también tener una buena vocación. Entonces, eso, ¿no? ¿Cómo fue que primero te interesó la publicidad? Mira, como les decía también al inicio de la entrevista, generalmente una persona que termina fundando un house agency o una agencia pequeña de casa, lo hace porque trabajó ya en agencias grandes. Y generalmente le queda mucha experiencia, sabe cómo manejar una agencia y lo más importante, contacto con los clientes. Para tú montar una agencia publicitaria, la gente piensa que tú necesitas un edificio, 3 camionetas, equipos audiovisuales. Ciertamente sí vas a necesitar en algún momento tener muchos equipos, porque para levantar un audiovisual necesitas hoy en día cámaras, trípodes, luces, estudio, y tú estás viendo que poco a poco cualquier herramienta que yo necesite la tengo, pero lo hemos construido de poco a poco. La realidad, ok, para montar una agencia publicitaria lo único que necesitas es un cliente. Obviamente estoy hablando de un buen cliente. Si tú tienes para iniciar una agencia publicitaria un cliente como por ejemplo Movistar, tú montas una gran Ah, agencia publicitaria. sí, ¿Por qué? quisiéramos. claro. Las agencias trabajan con el dinero del cliente. Yo no necesito inversión, como necesita una pollería, como necesita una farmacia, una botica. No, yo no necesito inversión para montar una agencia. Yo lo que necesito es un teléfono, un computador, una cámara. Entonces, si yo tengo los equipos y la creatividad, teniendo el cliente, yo monto cualquier campaña porque nosotros trabajamos con el porcentaje de inversión inicial de un cliente. Las agencias publicitarias trabajan generalmente con un porcentaje de la inversión publicitaria de cada campaña. Y ese es el trabajo de una agencia, cobrar porcentaje por los servicios publicitarios. Entonces, si tú contratas a un cliente como Gloria, como Inca Pharma, Inca Cola, tú estás hecho. Tú no necesitas invertir en absolutamente nada porque le cobras el 35% del porcentaje de la campaña y con eso compras todos los equipos. Claro. Entonces, lo único que necesitamos para armar una agencia publicitaria, aparte del talento, la experiencia y las ganas, es un buen cliente. Y así Un podemos buen iniciar. cliente.
Para House Agency, yo empecé obviamente con clientes artesanales. El chiringuito de la esquina, la señora que vende el pancito con camote, vamos a gestionarle sus redes sociales. Y luego de que tú empiezas a hacer un trabajo profesional, un trabajo bien hecho, que te das a conocer en el mercado, obviamente las grandes marcas empiezan a llegar. Pero tienes que primero hacer el recorrido por un mercado de artesanal, de emprendedor y luego ir escalando posiciones. Claro. Sí. ¿Y cómo fue que a ti te llamó la atención La carrera. tu carrera? Sí. Mira, cuando yo empecé a estudiar a nivel universitario, yo quería estudiar era diseño gráfico. De hecho, actualmente soy diseñador gráfico. Pero en aquel entonces, yo no soy, como dicen ustedes, chibolo. Yo tengo ya 40 años que cumplo ahorita en noviembre. Entonces, cuando yo empecé a estudiar, la carrera de diseño gráfico integral era muy costosa, porque no era como hoy que te sientas en la computadora y diseñas de forma digital, sino que antes se hacían liga de témpera, pinturas, pancartas, se tenía que hacer diseño en maquetas, se hacía el diseño gráfico de forma manual. Y es Mm. como, a ver, estudiar arquitectura, que tienes que hacer maquetados, es muy Ah, costosa la carrera. Ala. arquitectura es Sí. bien caro. Entonces, claro, yo no tenía el presupuesto para estudiar esa carrera y yo decidí estudiar publicidad sin yo querer. Pero cuando tú te adentras de lleno en la carrera publicidad, te das cuenta que publicidad es la administración de casi todas las carreras profesionales que hay. Porque todo profesional de cualquier área necesita una tarjeta de presentación, necesita un anuncio, necesita una foto, necesita un speech, necesita un video. Entonces, publicidad tiene que ver con todo. Desde que nosotros nos paramos hasta que nos acostamos, estamos bombardeados de publicidad. La pasta dental, las marcas que utilizamos, todo tiene que ver con publicidad y yo me terminé enamorando de la publicidad. A medida que fui avanzando en publicidad, en paralelo fui estudiando diseño gráfico de forma técnica y ya cuando yo me gradué, que yo era muy bueno con el público, el primer trabajo que tuve fue de profesor de diseño gráfico, porque yo era muy bueno con las audiencias, con los públicos. Y yo automáticamente a los 18 años ya estaba en la universidad dando clases. Entonces yo Ay, la hoy en miércoles. día, con mis 40 añitos, tengo más de 20 años de experiencia docente. Y en las No. agencias CAI, yo empecé como todo empleado. Yo empecé primero como diseñador gráfico, di mi trabajo a conocer, me dieron otro cargo como coordinador, empecé a redactar, aprendí de video y luego llegué en las agencias publicitarias a ser director creativo, pero poquito a poco. Y llegó un momento en que ya cuando tú eres director creativo, que tienes contactos con las diferentes agencias, vas a lanzamientos de productos, empiezas a salir en televisión porque cuando eres director creativo te invitan a las preventas y ya te das a conocer en un mercado, el siguiente paso es montar tu negocio propio. Ya no hay forma de que sigas creciendo dentro de una agencia, al menos que te ganes unos premios internacionales y sigas allí, pero para un director creativo de agencia publicitaria con muchos años en la misma agencia, el siguiente paso es montar su propia agencia. Siempre sucede así. Claro, es como ya algo tuyo, algo Claro, más que puedas manejar totalmente. es así. No había, que me llamó bastante la atención lo que dijiste sobre que publicidad es como la administración de todas las carreras, porque sí tienes razón, pero nunca lo había visto así, o alguien ni siquiera me lo había dicho de esa manera. ¿Qué En pasa? realidad sí Mira, es una... cuando tú te das cuenta de cada función de cada profesional dentro de una agencia, te das cuenta que el que tiene mayores herramientas es el publicista. Y te voy a poner las cosas un poco más claras. Cuando tú entras a un departamento creativo, fíjate lo que hablábamos al inicio de la entrevista, que se tardaba mucho el proceso, porque primero conceptualizabas la idea en un montón de redactores creativos que le dan vida a los textos. Los textos pasan a un departamento de corrección.
Del departamento de corrección pasan al departamento digital. Desde el departamento digital lo mandan para el departamento de arte para que hagan los diseños. Y así posiblemente el proceso se va burocratizando hasta que llega al coordinador, el coordinador se lo pasa al director, el director se lo pasa al CEO y así sucesivamente. Ese es el proceso de una agencia. Pero no hay una sola persona que haga todo el proceso. Y la única persona que tiene las posibilidades de hacer todo el proceso, si tiene los conocimientos, es a veces el publicista. Es el que tiene las capacidades de redactar, es el que tiene la capacidad de transformar textos corporativos en textos publicitarios. A veces los publicistas diseñan, en mi caso, yo tengo certificaciones avaladas internacionalmente por Adobe. Es decir, yo puedo dar clases de Photoshop, puedo dar clases de Illustrator, puedo dar clases de InDesign, certificado internacionalmente. Entonces, yo soy publicista y diseñador gráfico integral y sé de audiovisuales. Es decir, yo sé de cámaras, yo sé de fotos, he hecho últimamente mis especializaciones en iluminación creativa y en fotografía profesional. Eso no lo consigues en un diseñador gráfico. Y el proceso en el que una campaña es mejor es con profesionales que saben de todo. Y el publicista es así. Claro. El publicista sabe de audiovisuales, repito, diseño gráfico, comunicación, sabe de copyright y redacción y se convierte en un, vamos a decirlo así, en un periodista, en un comunicador periodístico publicitario. Son todo en uno. Todo en uno. Todo Y hay en uno. muchos que saben de impresos, hay muchos que saben de impresos. Yo sé de impresos porque trabajé en imprenta y mis primeros trabajos como diseñador gráfico me tocó ir a las imprentas, ver pruebas de color, conocer de máquinas, ver cómo imprimen un periódico, ver cómo lanzan una plancha para una revista. Mi papá fue comunicador y periodista, entonces me llevó a los revelados de fotos tradicionales donde estábamos en el cuarto oscuro, con el rollo. Mientras más sepas de comunicación, más integral va a ser tu profesión y por supuesto vas a tener más posibilidades por encima de tu competidor. El diseñador solamente se va a dedicar a diseñar en Photoshop. El redactor siempre va a estar en la computadora solamente redactando. Pero mientras ustedes que están hoy estudiando publicidad se aprendan de todo un poco, van a estar por encima de todos los profesionales de su área. Entonces, esa es la recomendación que yo les doy. No se queden solamente en publicidad. Creo que ustedes me dijeron que eran estudiantes de publicidad de la materia Fundamentos de Publicitarios, ¿correcto? Y nosotros en sí somos de audiovisuales. Ah, Sí, son de sí. audiovisuales. Perfecto. Yo estamos Todo- llevando como electivo porque me llamó bastante la atención el curso y quería aprovechar. Qué bueno. Sí. Mira, yo lastimosamente he visto muchos estudiantes de audiovisuales que terminan, por ejemplo, ofreciendo servicios de community. Entonces tú dices, el profesional del audiovisual termina haciendo documentales de cine y termina haciendo reportajes de alto impacto. O sea, no se queden encajonaditos nada más en ofrecer un servicio de baja monta, sino que si están estudiando de verdad audiovisuales, tienen que saber de todo. Porque para hacer un buen audiovisual necesitas animaciones y esas se hacen en After Effects, en Premiere, no se hacen en Canva, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos que empezarnos a formar, ustedes que están formándose como, posiblemente como directores, como productores, así es que deben salir, no como community, no como gestores, no, no, no. Tienen que salir haciendo ya cosas grandes. Claro. Y ¿consideras que las personas necesitan convencerse a sí mismas de que pueden producir ideas para no caer en negación? ¿Sí? Yo estoy convencidísimo que las personas que no nacieron creativas se pueden formar como creativos. Y partimos de lo que hablábamos también al inicio de la entrevista. Si tú no eres creativo por naturaleza, hay personas que nacen con el talento de hacer escultura, nacen con el talento de pintar. Yo tengo muchos años que no pinto, pero yo desde muy joven sabía que podía dibujar. Entonces, hay personas que sí, nacen con un talento. Hay personas que cantan, hay personas que tocan instrumentos. Sí, ese talento puede venir en ti, pero también lo puedes desarrollar. Todos podemos aprender Claro. a dibujar,
todos podemos aprender de escultura, todos podemos desarrollar el lado derecho del cerebro, que es el lado creativo. Entonces, tenemos un lado racional y tenemos un lado creativo. El lado creativo se nutre de imágenes, de sonidos, de fotos, de experiencias, y lo podemos desarrollar, sin duda que sí. Todas las personas que están negadas, no, que yo no soy creativa o no soy creativo, la musa va a llegar si tú te pones a trabajar en el que esa musa llegue, pero si te estás dando golpes de pecho, nunca va a llegar. Claro, o si te encasillas en no tengo Claro. esto, no soy aquello, no va a pasar. Sí, es así. Claro, sí, sí recordé bastante también lo que nos mencionaste sobre que también te tienes que formar, muy aparte de si naces con la creatividad o no, que es algo que se tiene que ir reforzando. Y bueno, otra cosa, coman sano, hagan ejercicio, salgan a correr, tengan relaciones afectivas positivas. Todo eso influye en la generación de ideas. Si tú te estás encerrado, no respiras, no descansas, no duermes, no comes bien, el alcohol, las drogas, todo ese tipo de cosas, obviamente te van a cercenar la creatividad. Pero si tú eres una persona que te tomas tu tiempo, descansa, respira, te ríes, el humor es súper fundamental para la generación de ideas. Por eso ustedes ven en mis redes sociales que todo va enfocado a nivel humorístico, porque las personas aprenden, se educan y se divierten, se entretienen. Y entonces todo ese estilo de vida positivo te va a permitir también desarrollar la creatividad. Claro, mira, también es un factor importante todo eso, ¿no? El cuidar prácticamente de uno mismo. Sí, Este, y justo partiendo de lo que habías mencionado, también te queríamos preguntar si crees que es importante que un publicista debe relajar su mente, que no, si no puede tal vez continuar con una idea, la debe dejar en espera y concentrarse en otras. Es que, como mencionas, tal vez probablemente un publicista tiene varios clientes en un mismo momento y puede dedicarse a otra idea y dejar que tal vez su mente fluya y Sí, en un momento oportuno justo se le da una idea para la otra campaña que tiene en mente. es así. Tú cuando descansas la mente y retomas la idea, pueden salir nuevas generaciones de ideas. ¿Cuál es mi recomendación siempre con este proceso creativo? Hagan varias propuestas, no hagan una, hagan varias. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer una propuesta, dos propuestas, tres propuestas y descansa el cerebro, y al día siguiente cuando retomas el proyecto te das cuenta que de la primera idea te gustan los títulos, de la segunda idea te gustan los colores, de la tercera idea te gustan los recursos gráficos, y haces un Frankenstein que puede funcionar. Haces una liga de ideas que te permiten generar una idea mejor, pero para eso tienes que tener varias propuestas, y obviamente el descanso es fundamental. Cuando yo hago diseño gráfico, sobre todo durante muchas horas, el cerebro se llega a saturar un poco y tú no estás viendo adecuadamente el balance, el contraste, la dirección de las cosas. Entonces, tú descansas la mente y al día siguiente retomas el proyecto y te das cuenta de un montón de errores que tienen los proyectos que la noche anterior no pudiste haber notado por el cansancio. Eso es importantísimo, descansar y también hacer muchas propuestas para que puedas entonces hacer combinaciones que también funcionan. Sí, justo eso cuando dijiste lo de descansar y ver, tener ideas ahí ya a vez de un día anterior y al día siguiente te levantas, es también algo que creo que me ha pasado a mí, también imagino que a ti te ha pasado, que desde que estás haciendo un trabajo justo de la carrera, tienes ahí, te has reunido a hacer la parte de la preproducción con tu grupo de amigos y al día siguiente Sí, les envías señor. un chat por WhatsApp diciendo, oigan, pero esta idea creo que la podríamos ver de esta manera, Claro. esto de acá ah, también se puede ver. Agarren y pasen todo un día en la preproducción y en la postproducción, antes de hacer la postproducción. Tómense un par de chelas para que vean, escuchen Mm. música, bailen un poquito, despéjense del trabajo un poquito, se entonan un poquito y al día siguiente se van a dar cuenta de cómo se van a transformar en verdaderos creativos. Pero la mente tiene que despejarse, descansar, y tienen que entretenerse para que eso funcione. Por eso vemos las grandes marcas como Google, Facebook, que tienen hasta áreas de descanso obligatorias, que tienen sí, hasta juegos y formas de divertirse dentro del mismo trabajo, porque saben que el descanso funciona para desarrollarlo mejor. Ujú. Sí, claro, el estrés puede trabarte, ¿no? Sí, por supuesto.
Sí, justo también partiendo de la idea que nos planteabas de este relajo que hay entre las personas, ¿tú crees que esta imagen mental que la persona tiene influye también en su proceso de ideas en una agencia? Tal vez deberían cambiar esas ideas mentales que tienen de uno mismo. Sí, lo que pasa es que dentro de las agencias es difícil. Es muy complicado esa lucha de egos dentro de las agencias y dentro de una agencia siempre todo el mundo quiere ser el más creativo. Entonces siempre quieren como sobreponer sus ideas. Entonces Ah, es un Sí, sí, proceso de sí. como lo adaptación. mío es mejor. Así, Sí, en las agencias sucede eso. En cambio, me en los equipos imagino. creativos pequeños, donde se busca el mismo objetivo, porque un grupo de amigos que tienen una pequeña productora buscan el mismo fin, el mismo objetivo. Entonces, se ponen de acuerdo y suman toda esa creatividad y funciona mucho mejor a veces. Sí, 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 pues es todo un proceso bien, también de saber en este tema de convivir con otras personas, no darte tal vez que en algunos tienen esa manía de hacer las cosas por su cuenta solos y se individualizan Sí. en cierta medida. ah, Y ya bueno, ya partiendo un poco también con unas preguntas que te queríamos hacer, como hemos pasado lo del COVID-19 y todas estas cosas, ya hemos superado en este punto también ya todo este tema de la pandemia. Entendíamos que gran parte de los sectores laborales se vieron un poco alterados por este periodo. ¿A ustedes, de cierta medida, cómo les afectó este apartado del COVID-19? Increíblemente, para nosotros la pandemia fue positiva. Pero tú preguntas, pero ¿y cómo Pablo dice esto? Si la pandemia destruyó marcas y destruyó negocios. Bueno, a nosotros no, porque nosotros construimos marcas. Y las únicas marcas que soportaron la crisis fueron las que crearon redes sociales, las que crearon fotos, las que crearon videos y desde su casa pudieron trabajar. Para eso necesitaron el claro. apoyo de una agencia. Y nosotros en la pandemia tuvimos más trabajo del que hubiésemos podido tener en todos los años que hemos Ah, estado trabajando. aprovecharon, se puede Aprovecharon. aprovechar bastante, sí. Nosotros construimos nuevas marcas, nosotros hicimos videos, hicimos nuevos branding y logotipos. ¿Cómo tuvimos trabajo nosotros en la pandemia? Entonces, yo siempre digo que hay tres tipos de marcas solamente, tres tipos de empresas. Las empresas que ya murieron, las empresas que van a morir y las empresas que hicieron buen branding. Todas las empresas que hayan invertido en su logotipo, en sus redes sociales, en sus fotos, en su campaña publicitaria y llega una crisis, soportan la crisis y tienen todo ese material multimedia. Pero las marcas que jamás confiaron en marketing digital, en redes sociales, en branding, o van a morir o ya murieron. Entonces, hay tres tipos de marcas solamente y las únicas que van a funcionar a partir del 2022 son las marcas que inviertan en su comunicación y en su publicidad. Claro. Y teniendo eso en cuenta, bueno, nos mencionas que todo esto de la pandemia les cayó bien, por decirlo, y se Sí. pudo aprovechar bastante. Pero, ¿qué consideras que a raíz de la pandemia, más allá de que se haya podido aprovechar la situación, en qué pudo afectar de manera que ustedes hayan tenido que como transformar algo dentro de su agencia? O sea, Mira, que haya marcado como un antes y un después. la parte de la digitalización, que es muy importante, y el respaldo de la información. Nosotros a veces tenemos data, información de los productos, de los servicios, todo en un computador, en un servidor, y no confiamos en las nubes, por ejemplo. Y cuando nosotros nos dijeron en la pandemia, te quedas en tu casa y no sales más y no puedes ir a la oficina a buscar datos, información, posiblemente allí se te fueron dos, tres clientes porque no pudiste acceder a la data. Y no confiábamos mucho en las reuniones digitales, no confiábamos mucho en las nubes y en los respaldos digitales, en los servidores. Entonces ahora eso formó parte hasta de algo obligatorio, tener todo respaldado, tener todo en una nube, tener todo en un servidor. Eso forma parte de esa transformación digital que toda empresa tuvo que asumir en la pandemia. Y el otro detalle es tener un plan B de comunicación al momento de nosotros enfrentar una crisis. Decía Isaac Newton que los únicos que soportan una crisis
son los que tienen imaginación y creatividad. Pero en este caso, la crisis la soportaron quienes pudieron apoyarse en la parte digital. Y hay muchas empresas todavía que no se quieren adaptar, que no quieren transformarse a nivel digital, que todavía creen en las tarjeticas de presentación, en los volantes pegados en las puertas de las casas. Yo no Sí. Yo necesito estoy acá en provincia y siempre veo en mi puerta me pegan abajo volantes. unos volantes que tú agarras, los arrugas, ni los ves Sí, más ni los que al borras. final es desperdicio, Es porque uno no... desperdicio de papel, desperdicio de información, pudiendo hacer cosas con ese volante de forma un poco más creativa, unas promociones, unas chicas que lo repartan, o sea, hay estrategias muy tradicionales que dan, que son efectivas, y tú Claro, desperdicias ese poco de material por no entender la transformación digital. claro, se va innovando, va cambiando constantemente. Más que nada lo que es todo el internet. Tú ves, mira, tú ves como Amazon, que tiene una tienda física que se llama Amazon Go. Tú Sí. entras, no hay seguridad, no hay cajeros, tú tomas el producto en anaquel y automáticamente cuando lo tomas en anaquel hay sensores de movimiento que te suman ese producto a tu carrito de compra de Amazon y tú sales del establecimiento y automáticamente el producto se cobra desde tu cuenta de Google. Entonces tú dices, yo todavía estoy peleando con la señora de la esquina, pues no tiene yape. Sí, No lo del entiendo, yape. no entiendo de verdad la transformación digital. No entiendo los filtros, no entiendo la inteligencia artificial, no entiendo las redes sociales, no me quiero adaptar. Estoy negado a la adaptación, pero quienes no se adapten hoy en día y no tengan las herramientas para soportar nuevamente una crisis, cuando llegue la crisis, se lo come totalmente y muere su producto, su servicio y su negocio. Claro. Es lo malo de no estarse adaptando a los cambios, ¿no? Adaptando y capacitando, es así. Y cerrarse tal vez en algunos se cierran en una sola idea y en un solo modo, pues no quieren cambiar. Y pues, bueno, esas ahí concluirían nuestras preguntas. Bueno. Gracias más bien por expandirte, bueno, explayarte con las preguntas, porque es mejor, al menos Sí, para es nosotros. bastante información. Sí, y es chévere poder oírlo, ¿no? O sea, más allá del trabajo es información, pues es conocimiento. Es Entonces, que la diferencia conmigo es que yo soy docente también. Y es lo que yo más les comenté que es mi gran pasión. Entonces, cuando acuden a mí estudiantes y sobre todo de la carrera que yo soy profesional, yo trato siempre de ayudarlos. Yo quisiera estar en su universidad tratando de brindarles más experiencias y más información, pero este es el canal que tenemos disponible y siempre van a contar conmigo. sí, muchas gracias Sí. más bien por Muchas todo. gracias. No, no se preocupen, cualquier cosa que necesiten, vuelvan a tocar la puerta, que allí voy a estar para apoyarlos y por allí la semana que viene yo voy a dar un taller presencial. Si ustedes quieren asistir, son bienvenidos. Tengo Ya, todavía como 10 cupos disponibles, ya esta semana se debe agotar. Entonces, si van a querer ir, ustedes y sus compañeros, háganmelo saber para apartarles su cupo. ya, nosotros avisamos también en el grupo a los demás, entonces. Seguro. Bueno, entonces vayan con Dios. Se les quiere mucho y se me Sí, cuida. muchas gracias, Muchas Pablo, de gracias. verdad. Chao. Hasta luego. Nos Ah, pasas la grabación me, Cuéntame. por por la WeTransfer. grabación, sí, nos pasas por WeTransfer, ¿no? Pásame los correos y se las paso en lo que se descargue de aquí. Ujú. Ya, ya, Pásame Vayan pues. listo. tu Ya, correo, ok. listo. Chao, Pablo. Chao, Kay. Ya. Chao, Chao. muchas gracias. Muchas gracias.